Y estamos en comunicación con la ciudad de Buenos Aires, con el barrio de La Paternal, Néstor Picone. Sí, cómo no, acá estamos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de escucharlos y con esa musiquita. Sí, un grupo de San Bernardo, son un grupo, los Pérez Cabrera se llaman, entonan muy lindo, la verdad que... Muy lindo, muy lindo. Bueno, Néstor, si te parece pasamos al tema. ¿Cómo no? A nosotros nos interesaría compartir con la audiencia tu opinión respecto de la situación del sindicalismo argentino hoy día. Bueno, es una situación compleja. Hoy, para esta fecha, ya tendríamos que tener una nueva conducción de la CGT, porque se vencía el mandato, pero bueno, fueron prorrogados todos los mandatos de organizaciones sindicales y políticas hasta el año que viene. Eso es un dato. Sí. Después, el otro dato, yo tengo algunas cuestiones positivas y negativas. Empecemos por las positivas. Aunque aparece un sindicalismo muy disperso, desunido, por un lado tenemos una conducción de la CGT que maneja Héctor Daer y Acuña, uno responde al barrio nuevismo, el otro es más del sector de masa, del Frente Renovador, Daer, y ahí está Andrés Rodríguez, está la vieja camada de los dirigentes sindicales de la CGT, de los gremios importantes como es Comercio, está ese sector. Un sector que siempre con todos los gobiernos ha sido de los más dóciles, de los que más se han adaptado a las propuestas gubernamentales, fuera quien fuere. Cristina primero, bueno, Néstor, Cristina, y después hasta el propio Macri. Pero aún ese sector, con otro sector que es el Frente Sindical, donde están Moyano, Plaini, la Corriente Federal, donde está Palazzo, Amichetti, uno de bancarios, el otro de gráficos, de la vieja historia del sindicato gráfico, de Ongaro, de sindicatos combativos. Ese también es otro sector, y yo lo que quiero decir de cosas positivas es, todos se unieron en el tema del teletrabajo. Ajá. Y eso es importante, porque todos ayudaron a que se votaran las leyes en el Congreso Nacional, con todos los sectores del sindicalismo, aunque no funcionan orgánicamente, no tienen una misma conducción, pero a la hora de ajustar, el movimiento obrero responde a esas raíces del peronismo, y a mí eso me da mucha confianza y mucha satisfacción. Por ejemplo, otra de esta semana, Roberto Labaña, un hombre que es del Frente Renovador, que asesora a Alberto y lo reconoce, Alberto Fernández, el presidente, que tiene muy buen diálogo. Esta semana dijo que había que flexibilizar, que los trabajadores que estaban enrolados y que ya tenían convenio y que tenían condiciones de trabajo aprobadas por estatutos y convenios, tenían que seguir con esos convenios. Pero las nuevas incorporaciones a las nuevas modalidades de trabajo habría que hacerlas más modernas, dijo él, no dijo flexibles. Bueno, le contestaron todos, incluida la CGT. La CGT dijo que no hay nada para discutir de eso que plantea el propio Labaña, siendo que Labaña comparte una posición partidaria con sectores de la CGT. Así que estos dos señales a mí me alientan a que hay un espíritu de fondo, aún los sectores más conservadores del sindicalismo, que a la hora de estas cuestiones juegan como tienen que jugar. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo en el sindicalismo? De todo el sindicalismo. No tiene un programa. Y no tiene programa. No tiene un programa, no discute política. Yo tengo la suerte de tener un programa de radio con Omar Plaini. Ahí hemos entrevistado a Piñanelli de Les Mata, a Palazzo, a Hugo Moyano, digo en lo público. Y todos dicen hay que armar un programa del movimiento obrero. Y que la CGT no tendría que empezar a discutir los cargos, si Moyano, si Daer, si y el otro, sino a través de un programa.
Pero yo tengo una visión crítica. ¿Por qué no empezar a discutir ese programa del movimiento obrero? Hay muy buenos antecedentes en la Argentina en distintos momentos, no es para que repitamos los programas, pero Huerta Grande, digo, para los que son jóvenes por ahí no se acuerdan, pero eso era un movimiento entre los 60 y 70, momentos convulsivos de la Argentina, donde el movimiento obrero estaba a la cabeza de la lucha y tenía un planteo político muy claro en contra de los monopolios internacionales, en aquel momento de las inversiones extranjeras que venían a robarnos, a poner empresas y solo se llevaban las ganancias. Digo, tenía una discusión alta de la política. Bueno, Ubaldini fue otra demostración, tenía una consigna. Ubaldini fue quien galvanizó a muchos sectores del sindicalismo y de la política en su oposición al pago de la deuda externa, que no es un tema que aparentemente debería encabezar el sindicalismo. Sin embargo, Ubaldini hizo los 16 puntos de la CGT y donde decía no al pago de la deuda externa, un alto momento político del sindicalismo argentino. Después, las divisiones en la época del menemismo, pero la aparición y la irrupción de la CTA, con planteos también estratégicos de que, bueno, venía una etapa neoliberal, oponerse al neoliberalismo y construir y atender a lo que el neoliberalismo iba dejando de lado, que era la exclusión de miles y miles de trabajadores que por fuerza de las privatizaciones habían quedado desocupados, y en la Argentina empezó a aparecer el desocupado, que no era un sector muy fuerte. Bueno, la CTA se dio políticas para resolver eso, hizo marchas, movilizaciones, y bueno, llegamos al momento de Cristina y Néstor, donde se benefició todo el sindicalismo, todo, porque había habido pérdida de fuentes de trabajo en la construcción, la UOCRA, en el ESMATA, estaba pensando en Martínez. Estaba pensando en Martínez yo cuando vos empezaste a nombrar esto. Claro, y bueno, todo eso, todos recuperaron fuentes de trabajo, porque se incentivó la obra pública, porque se hicieron buenos acuerdos para las automotrices, alentado y apoyado del mismo gobierno. Nunca me voy a olvidar cuando Cristina se iba a ir la Chevrolet, sí, la General Motors, sí, y Cristina le inventa con Tomada, inventan los aportes estatales para que esa empresa no se vaya. Y uno dice, ¿cómo le va a pagar el Estado a las empresas? Sí, pero era importante que esa empresa se quedó y hasta el día de hoy todavía sigue fabricando en la Argentina. No, y además devolvió la plata. Sí, tenés razón, sí, tenés razón. Sí. Una cuestión, disculpa Néstor, ¿cuál es la postura de, no sé si de todo el sindicalismo, al menos el que vos estás más cerca, respecto de la negociación de la deuda externa? Mira, yo ahí lo hablé propio y al aire con Palazzo. No son convocados. Y esto es una lástima, porque Palazzo, el sector de la bancaria, a la hora de discutir la deuda externa, tiene más datos que muchos ministros. Claro. Que muchos de los que... ¿Por qué? Porque ellos están en el riñón, ellos saben quién es BlackRock, ellos saben quién es el HSBC, porque son empleados, pero también los que son cuadros políticos como Palazzo y otro más de la conducción, que son muy buenos cuadros políticos. Le hice esta pregunta. Le digo, ¿ustedes no podrían aportar a la lucha, a la discusión por el tema de la deuda externa? Sí, pero la política no nos convoca. Y la verdad que este es un déficit muy grande, porque si participaría la bancaria y algunos otros sectores conexos a ese debate, bueno, el movimiento obrero tendría una información desde adentro y posiciones que podría asumir. Es un error, es una falencia, es un déficit del Frente de Todos, que ojalá podamos ir zanjando, pero es como quedarse con una herramienta menos. BlackRock juega con Clarín, con BlackRock y los fondos de inversión, y juegan con todo. Y nosotros, una de las herramientas más importantes que están en el riñón de ellos, no las usamos. Bueno, estos son cosas a construir. Vos sabés que el sindicalismo tiene un déficit muy grande. Yo esto sí lo he discutido con compañeros de mucho nivel. Ellos necesitan una conducción política. Aunque parezca mentira, el sindicalismo argentino no ha elaborado
el duelo de la muerte de Perón a pesar de todos estos años y siempre busca que el líder sea un político, no asumir como pasó en Brasil, por ejemplo, que Lula, que era sindicalista, asumió el liderazgo político. Acá en la Argentina no pasó, y lo digo reconociendo que así como reivindiqué a Ubaldini no le dio para trabajar la cuestión política. Mi amigo, mi querido amigo Víctor de Llenado tampoco alcanzó a hacer un planteo político habiendo construido en los 90 la resistencia a las privatizaciones. Y así después para acá ni Hugo Moyano, y si vos querés más por el conservadurismo sindical, Daer, siempre necesitan un padrinazgo de la política. Pero y esto es un déficit. ¿El caso de Ubaldini no era porque tenía detrás a Lorenzo Miguel? Sí, pero él, esto lo digo ya casi como psicólogo, no como periodista y ex sindicalista. Claro, esto es una dependencia que tiene de ciertos liderazgos y lo llegó a enfrentar, porque Lorenzo Miguel era como el padre de Ubaldini, claro. Y algunos dirán, bueno, ¿qué está diciendo? No, y lo digo con ejemplos, y yo lo conocí a Ubaldini, y trabajé con él algunas cuestiones, cuando estaba en el MTA él y yo en la CTA. Tenía un sindicato muy chico, el de los cerveceros. Claro. Y la estructura sindical más importante de la Argentina por aquellas épocas, hoy ya no es la UOM, porque la UOM ha quedado con las pymes. Hoy si tenemos que hablar de los grandes sindicatos son camioneros, bancarios y ESMATA. Esos son los sindicatos de punta porque son los que están relacionados con las internacionales. Bueno, Ubaldini tenía una dependencia de la UOM y de Lorenzo, y lo llegó a enfrentar, hasta que finalmente me acuerdo de haber participado en Marcha Juntos, la CTA, Lorenzo Miguel, ya cuando se desmadraba mucho el menemismo, Lorenzo supo unirse y él también encabezar las luchas de sectores sindicales que eran más combativos que él. Él nunca quería romper con la CGT, nunca quería romper con el peronismo, siempre era muy orgánico, pero bueno, y ahí se volvieron a juntar Ubaldini y Lorenzo Miguel. Pero el numen, el líder, el pensador, era Lorenzo Miguel, claro. Era el conductor de ese, pero que también tenía una dependencia con la política. Lo que hizo Lula en Brasil no lo hicieron, no lo hizo nadie acá. No, ni hablar, ni hablar. Una vez con Pipón Giuliani, un amigo en común, hablábamos este tema refiriéndonos a De Genaro, que no tuvo si bien viajó muchas veces o unas cuantas veces a Brasil y para entrevistarse con Lula, De Genaro, eso no lo tuvo. No se atrevió. Yo estuve en una reunión donde Lula vino, anda una fotito por ahí que a veces los compañeros me mandan, donde yo estuve en la reunión en la CTA de la calle Independencia, donde vino Lula a hablar con nosotros. Estaba Víctor, estaba Rigane de Mar del Plata, Luis Delía, que ya se había incorporado a la CTA con todo el tema de los desocupados y el FTV, bueno, los movimientos sociales. Bueno, estoy recordando así de Basteiro estaba en esa reunión, el de los aeronáuticos, sí. Y le dijo, vos tenés que ser el futuro presidente, yo te apoyo. Sí, lo que pasa es que la cintura que tiene Lula es impresionante, y la visión, porque Lula no llegó, si bien su apoyo principal fueron los trabajadores, también tuvo política y respuesta para otros sectores, que eso es lo que lo hizo. No, por supuesto, el problema de los nuestros dirigentes sindicales, que a veces han querido pegar el salto, como Saúl Ubaldini o el propio Víctor de Llenaro, lo hacen a destiempo y no como conductores políticos. Lo hacen como conductores sindicales, y la gente... Totalmente. Yo lo he ido aprendiendo con la historia. Vos no podés hablar solamente de los trabajadores si querés ser presidente. Claro. Tenés que hablar de los trabajadores, de los empresarios, y lo que tenía Lula era esa visión, sin traicionar a la clase trabajadora de la que formaba parte. El tipo se sentaba con empresarios, se sentaba con embajadores, se sentaba con representantes, o sea, tenía una visión del mundo y se atrevía a discutirla. Claro. Y a él le tocó el neoliberalismo en su momento de apogeo, enfrentarlo, e inclusive hacer alianza, porque hay que decirlo, Lula no tuvo una política antineoliberal, supo aprovechar otras cuestiones en contradicción al neoliberalismo, pero no lo pudo enfrentar
Porque tampoco el movimiento obrero brasileño es el movimiento obrero argentino. Digo, Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en absoluta coincidencia. Yo lo vi disertar una vez en Tecnópolis a Lula, con un público muy diverso, donde primaban incluso profesionales, y fue ovacionado. Algunas palabras no se entendía porque hablaba en portugués, pero... En portuñol. En portuñol, sí. En fin, muy buen análisis el suyo, Néstor, ¿eh? Bueno, le agradezco. ¿Cómo va la relación con Omar Plaini, lo que están construyendo? Mire, hoy tengo la alegría de decirle, estamos armando el colectivo por el derecho humano a la comunicación, que integra a Plaini y Alcira Argumedo. Hoy, hace un rato, hace una hora nomás, aprobamos el estatuto y elegimos la estructura de conducción, un consejo directivo, un consejo honorario y un consejo TIC, porque queremos discutir la comunicación con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esa la habrás puesto vos? ¿La del TIC? Sí. Por supuesto, pero tenemos 3 ingenieros muy importantes que han trabajado en TDA, que han trabajado en Conectar Igualdad, porque la comunicación hay que relacionar los contenidos, los programas, los medios, pero también los fierros por los que se transmite. Claro. Hoy el ferrocarril del siglo XXI es Internet, es la fibra óptica. Claro. Y en la Argentina todavía eso, la red federal de fibra óptica, es estatal y hay que defenderla. Sí, le hicimos una entrevista el martes al presidente de CESOP, de aquí de San Bernardo, que acaba de tomar todo lo que en un acuerdo hicieron con la cooperativa de Mar de Ajó. Y lo que más ha crecido, pero por lejos, en la cooperativa CESOP de San Bernardo es Internet. Sí. Así que... Yo lo hablaba con Nocetti, el compañero de La Pampa, que también integra el CODECON, el colectivo por el derecho humano a la comunicación, y él también dice lo que ha crecido en la pandemia, en la cuarentena. Sí, eso como beneficio para la cooperativa, por los asociados, pero también en la llegada a la gente, porque la visión de una cooperativa, vos lo sabés mucho mejor que yo, es de llegar hasta el último rincón, no importa si tiene para pagar o no tiene para pagar, pero que le llegue el servicio eléctrico, que le llegue el servicio de Internet. No es lo mismo que una empresa privada. Realmente acá hay que sacarse el sombrero, y yo creo que el gobierno tiene que poner cada vez más políticas públicas al servicio del cooperativismo, porque es la salida ante este capitalismo neoliberal de la financiarización. Totalmente. Es fundamental. En la Argentina tenemos con qué. Totalmente. Eso mismo, o sea, ese mismo planteo de solidaridad lo hizo el presidente de CESOP, Miguel Oeyen, el día martes aquí, cuando dijo que hay veces se extienden no por un problema de rédito, sino por un problema del carácter de la cooperativa. Se extiende todo lo que pueden, porque tampoco pueden más allá por una cuestión económica, ¿no? Además que hay que incorporar permanentemente nueva tecnología. Claro, pero muchas veces, por ejemplo, vos lo sabés, el IFE que se le dio a las empresas privadas no se le dio a las cooperativas, porque en general la política no tiene incorporado que el 10% de la producción en la Argentina está hecho por cooperativas, que el 4% de los abonados al cable son de una empresa, que vos hiciste una entrevista hace poco, un encuentro con Colsecor. Eso es un potencial impresionante, la cantidad de radios que hay cooperativas. No, y además acá es una falencia incluso de la conducción del cooperativismo argentino, en el sentido de que, si bien lo tiene en cuenta, no pone el énfasis, porque nosotros hablamos con Leo Vilansky, ponele que es del ENAC, ¿cierto? Y ellos están dialogando con el gobierno, con los sectores, con los sectores de la producción y de la economía del gobierno, pero las cooperativas tienen mucho menos presencia, comparándolos con otro tipo de emprendimientos económicos, ¿no? Sí, y hay un hecho muy interesante que pasó con este gobierno, que no quiero dejar pasar, pues lo sabes. Las cooperativas
pasaron de el INAES, pasó de Desarrollo Social al Ministerio de la Producción, donde está Matías Culfas. Ese por lo menos te demuestra que el gobierno en eso está bien orientado. Sí, totalmente. Así que bueno, de ahí hay que esperar, hay que seguir alimentando. Este gobierno tiene mucha falencia, pero también está orientado y nosotros tenemos que aprovecharlo. Es un gran momento para que todas estas cosas por lo menos se pongan en debate y bueno, ver si las podemos obtener y que se concreten, porque hay mucho que tiene Argentina, que cuando uno mira lo que le pasa a los demás países dice, uy, no tiene. El sindicalismo, volviendo al primer tema, no lo tiene ni Brasil, no lo tiene ni Perú, no lo existe, la organización que tiene la Argentina. Totalmente. Bueno, Néstor Picone, quien es periodista, psicólogo, bueno, y sindicalista, yo no sé si porque está siempre relacionado, si bien no militás en el gremio de periodistas, pero tenés una relación muy estrecha con todo el sindicalismo, cosa de que me parece muy bien de tu parte. No, sí, pero te digo que en cualquier momento, porque el otro día hicieron una reunión de jubilados de prensa y me invitaron, así que en cualquier momento armamos la comisión ahí. Bueno, gracias Néstor Picone por esta entrevista, Buenas noches. No, muchísimas gracias Silvio, un abrazo.